Gracias al director, gracias Diego Céspedes y a parte del equipo por acompañarnos, compartir con el público angelino esta experiencia, esta poderosa reflexión sobre la identidad, la intolerancia y la búsqueda de la libertad en ese desierto, en los márgenes del mundo. Muchas gracias, Diego. Gracias a usted. Muchas gracias por venir. Es una función muy linda, muy pequeña, muy familiar, así que nada, feliz de estar acá, es mi primera vez en Los Ángeles. Es una película que venimos mostrando ya hace un tiempo y hoy es la candidata chilena para los premios de la Academia. Así que si conocen a alguien y les gusta la película, recomiéndenla. Es una película que hicimos con gente con rostros nuevos de Chile. Tanto yo como las personas que van a ver acá, los rostros, venimos desde una clase trabajadora. Desde ahí partimos y concebimos el cine. Es una película que habla sobre las familias escogidas, las familias que se eligen para tener amor, ¿no? El amor que todos estamos buscando, y en los tiempos violentos más necesitamos ese amor y esa ternura. Estas personas crean su propia familia y sobreviven en un tiempo violento. Es una película que se setea en los años 80, pero parece muy moderna por los tiempos violentos que estamos volviendo a vivir en el mundo. Así la veo yo y así se concibió también la película. Así que nada, yo amo estos personajes, los escribí desde mi mundo personal también, así que espero que lo amen también y disfruten mucho la película. Bueno, yo de todas maneras quería preguntarte algo, digamos, que sirva como una especie de introducción a todo esto, ¿no? Tenemos tu obra, te tenemos a ti, pero cuéntanos un poco de ti, de cómo nace la obra, para que lo que hemos visto, digamos, se complemente con tu propia voz interior y cómo tú has concebido la pieza, ¿no? Y quizá al principio la mejor manera de que empieces a soltar todo el misterio, digamos, es ¿cuál es tu visión del cine? ¿Cómo entras en el cine? Y cómo todo eso evoluciona y tiene que ver con la película. Después ya iremos viendo cosas, ¿no? Wow, qué gran pregunta. ¿Cómo empiezo? Bueno, estudié cine y bueno, tengo una familia que no tiene nada que ver con el mundo artístico. Y empecé a hacer cortometrajes. Uno que fue un cortometraje que se llama El verano del león eléctrico, que le fue muy bien en los festivales, y empecé, cuando ya estrenó, empecé a mover y a escribir esta misma película. Entonces, y como se iba a demorar en el financiamiento, fui haciendo otros cortometrajes en el camino. Y la película, esta particularmente, yo siempre pienso que una obra, sea corto o largo, viene de muchas cosas. Normalmente no soy un director que cree una película y que va cruzando la calle y dice como, wow, esta es la idea. Esta es la idea que tenía y esta va a ser la película, sino que voy tomando un montón de cosas que me interesan o que me mueven. Y en este caso particular, bueno, contar la historia del SIDA, del VIH, tiene que ver con la historia familiar. Mi familia viene de los suburbios de Santiago, y tenían una peluquería. Y la peluquería trabajaban con hombres gays. Y todos ellos murieron de SIDA. Entonces, cuando iba creciendo, mi mamá tenía muchos prejuicios sobre esta enfermedad. Era algo que yo no entendía, pero que le temía mucho. Y siempre crecí teniéndole mucho miedo a esto que yo no conocía. Y después, bueno, mi hermano y yo salimos gay, y fuimos conociendo el mundo desde otro lado. Claro, y ahí la comunidad fue algo natural, se fue también mi propia familia, mi otra familia, y contar esta parte luminosa que está escondida detrás de esta época tan oscura me parecía interesante. Pero así también los personajes son personajes que escribo yo y que inspiro mucho en la familia, los personajes que tengo cerca, a las personas que tengo cerca. Claro. Sí. O sea, ha nacido de algo, de un impacto infantil, ¿no? Yo te lo digo, yo veo muchas cosas de lo que está diciendo ahora, ¿no? Porque la narrativa también tiene esa estructura un poco de western, y cómo un tema tan difícil, ¿no? Visto a través de los ojos de un niño, tú has puesto esa niña porque de algún modo te permite
poner tus propios ojos ahí, ¿no? El misterio ante ella es el misterio que has vivido tú, supongo, Sí. ¿no? Y el desarrollo de todo eso, el western probablemente es un género muy fácilmente, digamos, accesible para colocar una acción dramática muy fuerte con una serie de elementos de misterio, pero a la vez dándole ese carácter como de una historia muy íntima a la vez, ¿no? Sí, sí. Para mí el western llegó más al final de la película y tenía que ver con cuando uno cuenta la película desde un punto de vista infantil, donde mi niña en este caso, el mundo interior puede fluir más, porque no hay una idea tan concebida del mundo real. Y los niños tienden a ser más imaginativos, entonces se abre una puerta fantástica y emocionalmente más sensible que me interesa más contar, que me siento más cercano por esa sensibilidad infantil, algo que todavía siento cercano. Y por eso el western llega de esa forma, como una niña vería una venganza, bueno, Exacto, algo más parecido a un exacto. juego, a un western, Sí. que a la vida real. Seguramente también habrás leído historias de TVO, ¿no? De cómic, en las que aparece ese género y la fórmula de expresión es inmediata casi, ¿no? Sí. Y para mí, yo no sé si para el resto, pero yo he sentido algo muy íntimo dentro de... O sea, es un espacio abierto, pero ese espacio en su carácter abierto y tan despojado, no es casi abstracto, y al final eso es algo así como el espacio para que unas interioridades, un juego de interioridades, digamos, se manifiesten, ¿no? A veces pensaba, bueno, es que te sería muy fácil en realidad llevarlo al teatro, ¿no? Porque la concentración de la acción en los interiores, ¿no? El despojamiento de todo lo demás, digamos, ¿no? Al final los sentimientos aparecen ahí, casi se convierten en paisajes, en la charca, por ejemplo, o en el jardín secreto, ¿no? Son como figuras de la imaginación, ¿no? Y conserva la imaginación, claro, nuestra imaginación es algo confuso, digamos, ¿no? O sea, no tiene perfiles de algo que se inmediatamente exige como un acompañamiento visual correspondiente, ¿no? El carácter de ensoñación está en el desierto, está en la aparición repentina, ¿no? De estos lugares de acción, ¿no? que expresan sentimientos. ¿Hay algo de eso que es producto de tu maduración del guión o es algo que tenías calculado y que, por así decirlo, tenías algo así como, bien, esto vamos a hacer la selección de las localizaciones, todo esto, precisamente para conseguir ese aspecto como de aislamiento? La vida de ellos de todas maneras lo es. La acción social el grupo es mínimo, ¿no? Vemos los elementos más esenciales de un grupo humano con sus violencias, sus contradicciones, sus creencias y la formulación de los conflictos y la resolución de los conflictos. Pero todo eso con al final es como estar casi en casa de unas personas que conoces incluso, ¿no? Porque muchas de estas reacciones de algún modo hemos vivido todos, ¿no? Es algo que ha nacido, digamos, en tu evolución de la creación del guión, como decías al principio, ¿no? Que tú te has ido encontrando al madurar los personajes, las acciones, o bien tenías una idea clara de que debía ser una historia en el desierto, que también hay una confluencia, digamos, del desierto y el western, con la acción dramática. ¿Cómo se ha emparejado todo esto? La pregunta más larga. Creo que desde el principio había una intención de crear un mundo aislado con sus propias reglas. Es un grupo de personas que no solamente son mujeres trans, sino que incluye un grupo grande de disidencias. Como por ejemplo, el personaje de Flamenco no es un personaje trans, es un personaje, lo que hoy podría considerarse como un género más fluido, porque lo presenta con Mama Boa como hombre de día, mujer de noche, y además las chicas no se no se explora todo porque la película no da el tiempo para explorar cada personaje, pero quería crear esta comunidad que sí es queer, sí es diversa, pero donde se junta lo diferente, donde van a encontrar y hacer sus propias reglas porque en otros lugares no encajaron. Entonces, desde esa idea nace la idea de crear una cantina que está en el desierto, donde Mama Boa rige, es regente de esto, pero todas ponen sus propias reglas y pueden funcionar de la forma que quieran funcionar, como el matrimonio que al final que se quieren casar y se casa, o sea que no hay ningún problema con eso. Quieren pegarse y se pegan, quieren hacer un espectáculo para 3 personas, lo hacen.
sea, es como van formando sus propias reglas y de ahí nacen estos lugares tan fantásticos, ¿no? Que es como una mezcla de muchas cosas de la realidad y distorsionadas también. Y ahí van surgiendo las fantasías, como la distorsión de la realidad y nace la laguna que está cerca, que es un lugar donde ocurre muerte, como nosotros lo planteamos como una laguna oscura donde abajo estaba como el misterio, el jardín secreto de Boa que está afuera, pero nadie sabe tan bien exactamente dónde está o por qué realmente ella se quiso... Igual que en un sueño, ¿no? Que de repente aparece y ese espacio no está coordinado con ningún otro, ¿no? Exactamente, entonces tiene sentido dentro de un mundo sin leyes. Eso efectivamente, realidad y ficción juegan de una manera muy especial en esta película, ¿no? Y interioridad, lo onírico, lo surreal, digamos, es uno de los elementos atractivos, ¿no? de la película, ¿no? Que hay momentos que crees estar entrando en algo que podrías comprender como una acción del mundo de todos los días y en otras realmente se fuga, ¿no? Y la realidad también tiene mucho de surreal. Exacto. O sea, al final del día la realidad va cambiando mucho y incluso se puede volver surreal. O sea, miremos lo que está pasando hoy día. Yo creo que hace 5 años... Está muy bien eso. Hace 5 años hubiésemos dicho, nada de esto es posible. Nada de esto es posible y hoy estamos en un mundo que se está volviendo, en mi parecer, bastante oscuro. Entonces, como quizás en algún momento las cosas que dicen políticos, las cosas que dice cierta gente se hubiese dicho, pero no, un político no puede decir eso, o estas personas no pueden decir eso, o no podemos hacer esto. Y ahí está pasando hoy, entonces creo que la realidad, en realidad, la surrealidad, ese pequeño espacio que está entre las dos cosas, es muy pequeño. Ayuda esta película, digamos, a esto que es como abrir los ojos a que es lo que llamamos la convención de lo real. Convención, más que, no, es una especie de inveterado hábito de ver las cosas de una manera, ¿no? Eso está muy bien. Tú eres tan joven. ¿Hace cuánto tiempo te ha llevado a hacer? Decías antes 6 años, o sea, empezaste verdaderamente la intuición y la pulsión de contar esa historia. Me da la impresión de que ha sido algo muy fuerte, ¿no? Que has ganado, digamos, toda esa experiencia de cómo contar una historia, de sentir la transformación de una intuición casi, de una historia familiar y vivida al final, eso como los enigmas, ¿no? De tu propia vida infantil. Y que tan rápidamente has conseguido esa madurez del lenguaje, ese dominio de la... Es que yo creo, bueno, siento que me veo más joven también, que me lo dicen, me veo más joven. Todos creo que, para mí, y lo vuelvo a repetir, cuando uno habla, siempre escucha hablar a la gente de las historias detrás de las películas, dice como, es una historia que lo marcó y que eso lo motivó. En mi caso no es así, o sea, es algo que me rondaba en mi cabeza, pero para mí hay cosas mucho más importantes en la película, como por ejemplo, lo que se contó primero para mí era la relación de Lidia y Flamenco, que era la relación que yo veía de mi hermano y que me inspiraba en el día a día, que me movía, que me motivaba a escribirlo y que se me hacía fácil escribir también, que es lo que a mí me mueve en el día a día. Entonces, yo también escribo mucho desde la panza, como decimos en Chile, desde la guata. Entonces, como, escribo mucho desde ahí. Entonces, y se me hace muy fácil. Por eso mismo, porque siento que a pesar de que es un contexto ficticio, que está más en mi imaginación y en una parte más subconsciente, lo que está en el consciente y en mi día a día y en lo que yo veo en el día a día es muy real, y es lo que a mí me motiva, me emociona. Entonces, esa mezcla constante hace que no sea un problema mi edad o cómo se han desarrollado las cosas. Es algo bien natural y también creo que el cine llega a la gente puede llegar a la edad que sea. Creo que llega un momento en que el cine llega a tu vida y se puede contar la historia de la edad que sea. Como que llegó así lo veo. Sí, o sea, desde luego estoy completamente de acuerdo contigo que la historia tiene una complejidad de nudos, digamos, no se podría decir que es una película que narra una especie como de acción principal y el resto está en función de esa, ¿no? O sea, la vida de los personajes
vuela hacia muchas cosas, ¿no? Pulsiones complejas. ¿Sí? Sí. Pero has dicho, me permitía escribir, o sea, tu primera, digamos, el primer desarrollo de esa materia que te pedía ser contada, digamos, lo has hecho entonces a través, digamos, de la escritura, o sea, Sí, sí. y a partir, o sea, del peso del guión, digamos, ¿no? Como el primer elemento aglutinador y articulador de lo que después sea la encarnación visual, ¿no? De lo que Sí. tú has escrito. Totalmente, totalmente. Yo me siento mucho más guionista que director. Ajá. Me gusta mucho. Sí. Ajá. Pues eso es verdad que la visualidad es completamente hipnótica, ¿no? También las localizaciones son muy espectaculares. Los que no conozcan Chile, ¿no? Pues tienen ese imán, ¿no? Inmediato, ¿no? Aunque aquí, por ejemplo, hay desiertos como el de Arizona aquí al lado y todo eso, Claro. que también puede, o sea, en ese sentido hay mucha gente que se va a ver muy compelida por la propia experiencia, ¿no? Que fue grabada en Arizona. Ah, o sea, No, mentira. ¿Me la viste? Sí. ¿Y qué es Atacama o cómo es? Sí, es Atacama, Es Atacama. pero es Copiapó. O sea, el desierto de Atacama, pero Copiapó. Ajá. Que está más al sur del desierto. Bueno, muy bien. Os invito, ya ha habido aquí varias cosas, ¿no? Que permiten preguntas, así que adelante. Sí, te quería preguntar, ¿qué te llevó a hacer la imagen, a hacer el trabajo en el desierto y no en un ambiente citadino? Y por otra parte, ¿cuánta influencia tiene? Yo sé que para la cultura chilena el desierto tiene una importancia muy grande, prácticamente en el folclore en todo sentido, ¿no? Tenemos un gran trabajo dentro de lo que es el norte, lo que ha sido Cantata Santa María de Iquique, por ejemplo. Una de las cosas, los que estamos de afuera, hemos tenido ese tipo de aproximación hacia el norte chileno. Entonces me pregunto yo, ¿por qué no fue en un ambiente urbano? ¿Por qué fue en un ambiente típicamente chileno, digamos, en el punto de vista emocional, cultural, lo que el desierto yo percibo, o por lo que he visto por las obras chilenas, significa para Chile? ¿Y en qué forma tal vez el poder trabajar ahí es encontrar un mundo caótico, o no caótico, sino desprovisto, que es el mundo sacrificado de los mineros, la explotación, y esta gente que también son marginales, digamos, por decirlo, marginales en términos de los que están fuera del entorno social? Si lo comparamos con la ciudad, estamos hablando de obreros, mineros, en la mina, con las condiciones de explotación, y este grupo, ¿no es cierto?, que convive y que colisiona en esa realidad, juntando todas las fantasías que es lo que ellos dicen, ¿no? La transmisión por los ojos, hay una mística, un mito detrás de eso. Mi pregunta es, ¿por qué una cosa sí, otra no? ¿Y cuánto de eso tiene importancia en tu decisión de hacerlo o en la ciudad o en el desierto? Creo que hay una parte de la pregunta que tú mismo la respondiste y que tiene que ver con lo que significa el desierto para la cultura chilena. Creo que hay varios chilenos por acá, los escuché. Y creo que cuando vamos creciendo siempre tenemos, desde chicos tenemos alguna idea de lo que es el norte, incluso los que no crecimos en el norte, hay un mito sobre el norte, desde que es nuestra base de la economía hasta todas las cosas que han pasado en el norte, desde el boom salitrero, la caravana de la muerte, ahora también los carteles. Entonces el norte es un lugar culturalmente creo que importante y del que conocemos sin conocer y que es bastante un mito para nosotros, y así lo siento, yo así lo sentí yo personalmente cuando iba creciendo, y siempre me sentí interesado ahí, en ese mundo. Y como lo dije, para mí la película no es un lugar que uno diga como, aquí está la idea y la voy a contar, sino que uno va juntando cosas que le interesan y en el fondo va pintando un cuadro. Entonces, este color o este pincel me interesaba mucho porque sentía que es algo propio de nuestra cultura que también me movía, también me motivaba a escribir este mundo tan escondido, tan único. Y además el rol de la mujer y del hombre ahí
era muy importante. O sea, era algo muy, no muy importante, muy poco hablado. Eran ciudades, o sea, pueblos de hombres. Y toda la parte de la prostitución es cosas que poco se han hablado. Y contarlo desde una perspectiva de una comunidad queer o de disidencias también lo sentía poco contado y existían y sobrevivían, y efectivamente, no en este pueblo porque este pueblo es ficticio, pero habían lugares donde la comunidad se juntaban y esto también existía. O sea, no está tan alejado de la realidad, y era una realidad que sentía que se tenía que contar. Sí, yo que pensé que vos habías encontrado dentro de ese nicho que es muy importante para la cultura chilena, que es muy importante para la cultura andina en general, ¿no? Sí. Pero sí, entiendo lo que estás diciendo, y por lo menos me llegó en ese sentido. Cuando dijiste esos grupos, cuando yo digo marginado no lo digo en forma despectiva, no sé si me explico, que marginado en cuanto a que la sociedad no lo acepta, ¿no? Y entonces vos estás poniendo justamente dos sectores tremendamente marginados, que son el minero, que ha sufrido estas historias que conocemos desde chico, incluso la guerra del norte, y este grupo de mujeres que, como tú dices, ¿no? Yo me preguntaba, le preguntaba a mi esposa, ¿cuánto de eso hay mucho de verdad? Porque lo que tú dijiste, pueblos de hombres, donde eso es muy factible y tal vez nunca se habla, o nunca se habló, nunca se reconoce como tal. Y ahí tú lo estás poniendo a la vista de todos, ¿no? Me pareció. Esa es mi pregunta, ¿no? Sí, totalmente. Es como, creo que existía, y no solo en los pueblos mineros, sino que los pueblos en general, todos los pueblos aislados existen este tipo de lugares. No son con prostitutas, son con disidencia o la mezcla de las dos, pero donde se reúne y donde está lo que no debería ser escondido, existe. Entonces me parecía mucho más interesante eso que una historia de ciudad tan conectada. Sí, me encantó. Gracias. Adelante. Me encantó la película, muchas Muchas felicidades. Técnicamente me pareció muy acertada, me pareció perfecta. La iluminación, la música, estábamos hablando. Muy lindo. Entonces me gustaría mucho, primero, que me contaras un poco de la investigación para ubicarte en esa época musicalmente. Y también me gustaría que nos conversaras un poco sobre el formato en que fue realizada la película. Sobre la música, algo que llegó bien al final. O sea, habían canciones que me gustaban, porque me gustaba Rocío Jurado y Granny Ferrer, me gustaban personalmente el gusto musical, y calzaban también muy bien con esta melancolía dramática y romántica. También es muy parte de mí, entonces me parecía natural. Además, yo escribí los personajes, así que le hacía sentido. Y después toda la banda sonora llegó como una mezcla. Después yo conocí a Florencia, que fue la compositora, y empezamos a componer juntos. Cuando ya estaba editada la película, habían cosas que yo sabía que tenían que ir más o menos hacia un lado, pero las exploramos ya en postproducción, y fue una tercera o cuarta capa que fue puliéndose mucho más al final de la película. La parte western obviamente estaba grabada así, cuando Lidia dispara, pero no incluía todo el resto de la película. Y hay algo que pasa mucho por el inconsciente, que cuando vemos ya Desierto Pistola, el inconsciente directamente lo relaciona a un western. O sea, incluso si le saco la música y está la escena de una pistola con un desierto, la gente hace un clic con western. Claro, bueno, en esa escena en particular, pero por ejemplo, alguna otra escena donde viéramos Desierto Pistola, uno conecta inevitablemente. Entonces solo fue tocar algunas letras, o sea, algunas teclas, y ya el western despertaba. Pero también tiene un montón de otras cosas, y por ejemplo, en la escena de la transmisión, yo me acuerdo que estaba con unas penas de amor en ese momento que estábamos haciendo la canción, entonces estábamos riéndonos con la compositora de eso mismo, y empezamos a hacer una canción de broma que terminó siendo la canción real, como la empezamos a hacer de broma y después se transformó en algo real, y después le agregamos violines, cello, y fue todo más, pero parte de un sentimiento que es real, que puede, donde el límite entre el humor y lo real y lo dramático está
así. Entonces, y la compositora era muy parecida a mí. Entonces, fue saliendo muy naturalmente la música y fue naciendo como una nueva parte del guión. Y lo de la El formato. composición y la fotografía. El formato en que fue. El formato. Sí. Siempre tuve la idea de hacerlo como una fábula, como este cuento fábula, embellecer un poco lo violento que está adentro, que puede volverse muchas veces, y retratar como estas flores en el desierto que son todas coloridas y la historia de ellas en medio de esta cantina es colorida. Los vestuarios que ocupan son coloridos, entonces tiene algo de flor. Y algo también de fábula de cuento infantil. Cuando estos cuentos antiguos donde estaban pintados, algo de eso había también. Entonces ese formato se me hacía me daba una composición mucho más bella. De mi punto de vista, y mucho más fábula. La fábula en mi cabeza me hacía más clic con este formato que con este. Quizás por los libros. Sí. Que llegue la nominación. Muchas gracias. Adelante. La escena del Fox, del zorro, ¿ha sido imprevista o Sí. ya lo tenías escrito? No, fue improvisación. ¿La escena cuál? Se cruza un zorro. Hay donde que se cruza un zorro, sí. Es una especie, bueno, un poquito más grande que un zorro, a lo mejor, ¿no? Como un goliath, pero- No, es un zorro, Es un zorro rojo. Zorro. No lo vi. Es fantástico eso, está muy bien visto, ¿no? Porque es como onírico, ¿no? Sí, bueno, y siempre son todos animales, entonces Sí, como que me entonces, pareció... Es como la metáfora de la transformación, ¿no? Sí, dije como, mira, quizá alguien piensa que es una chica que se fue. Ah, Sí. ok. Como la avestruz en El secreto encanto de la burguesía que pasa por el frente. Es eso, estaba pensando en Buñuel, ¿no? Que siempre En Buñuel, saca claro. ese tipo de, ¿no? Intervenciones. ¿no? Pasa la avestruz que pasa, ¿no? Pero seguramente no lo has tenido en cuenta, es No. simplemente pues Es la muy joven. magia. Les podría decir joven que para sí, pero... Sí. Adelante, por Sí, favor. bueno, yo además de darte la enhorabuena y coincido con el comentario de que es una obra magna realmente lo que has conseguido hacer. A mí me parece que esta película está llena de valentía, ¿no? Tú eres muy valiente en primer lugar por llegar a un guión valiente, los personajes están llenos de valentía, Lidia, la protagonista, está llena de valentía y también es muy valiente conseguir todo el apoyo, bueno, de todos los sponsors que han ido saliendo al principio. Entonces, ¿cómo llegas a convencer a todos estos sponsors para que apoyen este proyecto tan valiente? Bueno, gracias. Y pichando muchas veces la película, más la mezcla de cortos que ya tenía, que me ayudaba mucho al currículum, y pichando la película, postulándola una y otra vez, y ir convenciendo a la gente de que es una buena película, que tiene cosas originales, y así, y no es que yo me demorara 4 años o 5 años en escribirla, sino que esos 4 años eran de búsqueda de financiamiento, Claro. porque el guión ya estaba casi listo a los 2 años. 2 años. ¿Empezó a escribir? Yo el tratamiento 2019. Sí, después me demoré como 1 año y medio, o sea, y medio, 2 años en tener una versión ya Cuajada. sólida, ¿Del tratamiento? no del guión. Del guión. Sí. Entonces, y después los otros es una mezcla de ir reforzando el guión, ir pasando, y también postulamos mucho el laboratorio. Yo creo que hicimos todos los laboratorios y residencias de Europa. Postulando Muy a todos. Y para ir levantando el proyecto y así cada vez se fue. Pero no es tan fácil hacer con una coproducción porque pareciera algo positivo. Complicadísimo, y que claro. se divide todo el dinero en 5 países. Entonces, se tiene que hacer esto acá, que productoras igual tienen que sacar una parte. Entonces, es como una mezcla de grupos que a algunos se les tiene que pagar más por ley acá, a otros menos acá. Se Claro. producen unas diferencias tremendas. Que ojalá me gustaría que mi país se pudiese financiar completa, pero no es así. Pero también, bueno, y la parte buena es que fortalece también el vínculo, o sea, que tengamos una conexión, porque al final trabajar tanto tiempo juntos con España, con Bélgica, con Francia sobre todo, va haciendo una unión artística mucho más fuerte. Pero igual es jodido trabajar en 5 países. Sí.
Y la protagonista, Lidia, me has comentado antes que era su primera película, ¿no? Sí. Esta niña. Entonces, Es broma, ¿cómo ¿no? llegas a ella para que se embarque en un proyecto de estas características? Bueno, yo a Lidia la escribí mucho pensando en mis hermanas. Tenía una personalidad muy única, entonces nos demoramos como un año en buscar a todo el casting, un año y algo. Y Lidia apareció a los 3/4 de la búsqueda. Y es que era la personalidad y fue una joya, un diamante en bruto, que fuimos trabajando con ella y yo creo que a la mitad del rodaje era profesional. Yo personalmente no estoy de acuerdo con ese dicho de que no hay que trabajar ni con niños ni con animales. Con animales no he trabajado mucho, pero con niños es increíble. Para mí ha sido una experiencia siempre increíble. Los franceses han hecho mucho trabajo con eso. ¿Los franceses? Quiero decir, los franceses han hecho, ¿no? El Globo Rojo. Sí. las- quiero decir, con niños. Sí. Está muy bien trabajar. Pero con también niños. la historia, tú lo has dicho, o sea, es verdad que más que un western o una novela, en realidad es una fábula infantil, ¿no? Sí. Que seguramente tiene muchos elementos que probablemente la labor de dirección actoral, supongo que para ti ha sido más sencilla tener en cuenta toda esa trama, Sí. esa forma de concebir. Y la niña es muy talentosa también. No, sin duda alguna. Encontramos es una niña muy una joya. talentosa y muy desprejuiciada en la mirada. Yo creo que eso era un punto clave. Una de las cosas que necesitabas. Sí. Pienso que algunos de los personajes no son actores profesionales. ¿Cómo fue la experiencia? Porque en Brasil a mí me gusta mucho trabajar con gente que ni siempre son actores profesionales. Creo que algunos de los personajes de la película también no son. ¿Cómo Sí, fue? la mayoría, La o sea, mayoría. es una mezcla. Hay 2 personajes secundarios que son actores profesionales con trayectoria en Chile. Dubó Clemente, sí. y Claudia Cabeza. Sí. Isabel, que hace Isabel. Y los otros, y Paula tiene una experiencia gigante, pero ella no estudió. Ujú. Pero ¿Qué, hoy- qué, Pablo? Mama Boa. Muy buena. Y ella ella tiene como 15 años ya haciendo cine. Ujú. Tuvo un periodo que se salió y ahora volvió y está haciendo mucho. Espectacular. Y es una de mis mejores amigas también, entonces ella sí. Sí. Entonces trabajo con ella Mm. mucho. Ujú. Ya tenemos nuestros métodos, Claro, a veces claro. peleamos, pero ya sabemos Sí, sí. cómo funcionamos el uno y el otro. Con los niños me encanta trabajar con niños, creo que cuando uno encuentra el niño correcto es súper fácil y súper fluido trabajar con Cuando niños. no encuentra el correcto. No me ha pasado. Hay que seguir buscando. Y con las chicas también que no habían hecho nada, también pasa Estaban que en Valdivia, ellas estaban Sí, en estaban. Valdivia, sí, me acuerdo. no, con las chicas increíbles. También todas con una motivación para hacer la película, Ujú, claro. que incluso con las condiciones climáticas, que no fueron las del desierto, fueron las de la laguna, que hacía mucho frío, Ah, fue todo increíble. O sea, el cast, para mí, una de las mejores cosas. ¿cuánto tiempo para grabar? ¿Se dice grabar? 30 Rodar. jornadas. ¿Rodar? 30 jornadas. 30 jornadas. Sí. Una producción milimétrica. Sí. Sí, sí, sí. Ok. Bien, ¿alguna pregunta más? Después, como sabéis, vamos a proseguir con un vino en la mano, con jamón y tal. Y también es un momento muy oportuno para hacer preguntas de distancia corta. Pero si queréis alguna más aquí, es el momento. Y si no, pues vamos a divertirnos un rato hablando contigo y comiendo. Muchas gracias.